Los griegos creían que para explicar la fenómena de ver, de lo que se mira alrededor, era de que nosotros no nos dábamos cuenta, pero cuando abríamos los ojos eran rayos que disparábamos, y rayos de luz, y eso era lo que nos permitía ver. Entonces, el sol jugaba un aspecto un poco menos influencial, menos central a la religión, al punto de vista griego. Sabemos que Zeus era el que era considerado, y Zeus no era el dios sol. Entonces había otro personaje para el dios sol. Entonces no era tan especial, y vemos que a lo largo del transcurso, especialmente en la época de los 1300 a 1400, a 1600, casi 1000 años, que se creían cosas bastante raras en esa época, y los libros están llenos de todo eso que podemos encontrar y ver. Pero creo que esto también nos lanza hacia lo que hemos venido diciendo sobre bueno, mejor les voy a terminar de leer el párrafo y luego vamos a leer este pequeño análisis que he hecho, porque este es central. Recordémonos que este es un ensayo, y usualmente los ensayos están a lo más básico, tienen una introducción, el cuerpo y una conclusión. Entonces vamos regresando como al principio, y vamos a recordar algunas cosas que dije al principio, porque son elementales de este párrafo en adelante. De estos dos párrafos que les voy a leer hoy en adelante tienen mucho que ver con esto, y entonces para visualizarlo es como que estamos reciclando lo que hemos dicho. Hay algunas cosas donde nos empezamos a desviar y hacemos algunas preguntas, pero hay que tener eso en mente, que vamos a revisar algunas cosas para saber si estamos acertando, si vamos moviéndonos hacia adelante en la literatura. Entonces continuamos. Sin embargo, como todo lo que es emoción para el sentido común le pertenece a la afectividad, el acto de afecto, ¿no? El afecto se explica, tiene un afecto entre dos personas, pero la afectividad lo utiliza en la manera de que se comparte a más personas. El acto es dar seguimiento, no tiene esa exhaustación, sino que afectividad a todo lo que se rodea. Por lo tanto, la diferencia para ir en contra de ello no solo es necesario para concluir su disposición hacia el otro solicitando. Entonces, el otro solicitando es algo que no necesariamente solicita esa afectividad en general. Por ejemplo, una afectividad hacia un objeto. Eso es no requiere, tal vez para nosotros tiene cierta utilidad, pero para el objeto, en el sentido que es el objeto, es específico para eso. Entonces se detiene esa afectividad. Entonces hay muchas cosas en la sociedad, especialmente que lo que tenemos en las casas, o gente de los años 1900 hubiera deseado tener eso, o nunca concibieron lo que te iban a tener estas cosas. Entonces, en este caso, especialmente, que hemos visto que hay más cosas, a mí me gusta ponerle mucha más basura alrededor que necesitamos para vivir, pero desde mi punto de vista, no es, ustedes sé que necesitan sus cosas de trabajo, así que soy yo subjetivamente hablando. Entonces,
el otro solicitando. Punto. Tomar un color X, por ejemplo, ¿cómo? Es innegable. Entonces, por ejemplo, tenemos un color X negro, por ejemplo. Es innegable. ¿Cómo? Pero cuando se compara con otro, ya no es lo que es. ¿Cómo? Entonces, si comparamos estos dos colores, uno es negro, uno es azul, este ya no es por ejemplo, el que usamos anteriormente, ya no es lo que es, sino que es otro igual a este, es igual a este, en azul. Si tuviéramos que ir un poco más lejos y aplicarlo a sí mismo, entonces aplicar el concepto de este color a él mismo, cuando ya hemos comparado, entonces el color toma una forma diferente en su totalidad, como la cual rechaza el aspecto emocional. Entonces, sé que ustedes también han visto esto, que a veces dicen asocian un estado de la persona con un cierto color. Entonces, y esa es una afectividad, nos sentimos asociados con ese, por ejemplo, azul. Si te dejó tu novia, sientes que el mundo se te ha derrumbado, qué sé yo. Si es la primera vez, si es la segunda vez, sabes que ya no es igual. Entonces, suponemos que en su totalidad rechaza el aspecto emocional. Entonces, cuando miramos la gama de colores, por lo general solo distinguimos entre unos cuantos colores, unos 12, y especialmente los del arco iris son como 7, y vemos que trazan un espectro de color y solo vemos lo que nuestros ojos pueden distinguir, pero dentro de eso hay muchos más colores, y esto puede verse en el tema de algo animado, por ejemplo en la computación. Hay códigos que diferencian entre todos estos colores. Todos estos colores existen en la computación y solo están regidos por un código que separa eso. Pero también en la realidad solo miramos estos colores y el resto, ¿qué pasa con el resto? Entonces, en términos de la física, el prisma es el que separa los colores, y pero esto se tomó hasta los años 1800, alrededor de esa fecha, donde se empezó a especular sobre la naturaleza de la luz, porque anteriormente solo se tenía de que ya era dado, porque nacemos, abrimos los ojos y miramos las cosas y no vemos la influencia que tiene la luz, así como también hablamos sobre cómo los inuitas estaban más familiarizados con la fenómena de la aurora boreal, porque ahí es donde sucede, y miramos que esto no era aspecto de que otras sociedades a otro lugar, a otra área geográfica experimentaran. Entonces la noción de desarrollar un concepto para eso se tomó mucho más tiempo en desarrollarse, porque no existía, no se sabía que habían estos fenómenos, y los griegos ya habían especulado sobre los fenómenos, y vemos a Immanuel Kant resucitando ese término, pero anteriormente todo era explicado de una u otra manera, por muy extraño que fuera, existía algo que explicaba eso, pero si se seguía la exhaustación, mirábamos que esas definiciones y esas explicaciones eran parciales, no eran universales, y esto se podía entender literariamente, no era necesidad de que se experimentara el fenómeno, pero esto se tomó mucho más tiempo, y por eso que Einstein fue uno de los
que empezó ya con analogías o ilustraciones, ya se le llamaban experimentos mentales, porque solo se ocupaba la mente para hacer ese experimento. Y claro, tenía que tener bastante conocimiento en términos físicos para poder trasladarlo de teoría a práctica, pero como no se podía hacer, tenía que tener una ecuación para solventar esto. Pero en este caso vamos a... Me gustaría que quedara claro de que no hay emoción en la gama de colores cuando, por ejemplo, hay una frecuencia de color que domina este color, el azul, y hay otra frecuencia de color que domina este color, y eso es energía, es una forma de energía. Entonces, pero para observar la explicación de este color, de un azul por ejemplo, es similar a la que se ocupa para el color rojo, aunque cuando la ponemos en el espectro sabemos que hay tendencias de que se dice que es como una ola de energía, y eso genera el espectro, y depende de qué tan amplio sea el vórtex, la apertura de esa ola diferencia el color de otro. Entonces, si los ponemos en juxtaposición, los dos, nos damos cuenta de que la diferencia de uno cae a un lado y el otro se mantiene. Entonces, pero universalmente se pueden explicar de la misma manera, excepto que la amplitud del vórtex de la ola es un poco más amplia que la otra. Entonces, pero en sí son lo mismo, por eso que me quedó perfecto este ejemplo. Entonces, en esta parte del video vamos a explorar un poco de lo que hemos venido hablando anteriormente y hemos venido persiguiendo. En este caso, este libro se ha reflejado sobre todo esto. Entonces, para que quedemos claros en lo que nos estamos refiriendo, especialmente en temas de la verdad, voy a mostrarles. Anteriormente se pensaba un poco diferente sobre la fenómena, y especialmente el alma, porque eso fue lo que directamente impulsó el desarrollo de explicar qué es eso, qué es el alma. Entonces, para los antiguos griegos, Aristóteles más que todo, vemos en el número 2 acá que eran los elementos, y eso es bien típico de que los elementos son fuego, tierra, agua y aire, y especulaban de esto, que entre medio estaba lo caliente, lo seco, lo helado, lo húmedo, y el alma en cierta manera también se puede explicar como una mezcla entre esto y el éter, y esa era una forma de explicar la realidad que ocupaba el alma, y esto se podía entender inteligentemente por medio del uso de la aritmética, la matemática. Y tenemos a uno de los escritores que empezó, Tales de Miletos, fue uno de los 7 sabios que mencioné anteriormente, que utilizaba esto para explicar diferentes cosas. Él fue uno de los que midió por medio, usando las sombras, la distancia, la altura de las pirámides en relación al sol, en relación a la sombra, y cómo comparar esto. Había una explicación para determinar sin mucho uso qué tan alto algo es, la medidura. Entonces tenemos acá en el 1 algunas de las posiciones de las matemáticas simples que él usaba, y esta especialmente es la posición de Tales, que le llaman, que es un triángulo con una línea vertical cortando
y él ocupaba esto para medir. Por ejemplo, tenemos también este cuadrado, rectángulo, que él ocupaba para medir un lado que faltaba. Por ejemplo, si estos eran relacionados, con esto podías encontrarlo. Si sabías la distancia de una cosa de largo o de ancho, podías encontrar la distancia del lado que falta. Entonces, bastante ingenioso. Y uno tenía que ver con proposiciones. Esto es donde empiezan las proposiciones. Los dos ángulos son homólogos, así que podía ocupar una proporción para explicar uno sobre el otro. Entonces ahí vemos a las proporciones empezando a hacer juego adentro de el pensamiento, y esto fue bastante explorado por se me olvida el nombre siempre de este famoso Pitágoras. Él fue el que exploró bastante la geometría en este caso. El segundo era de que la hipotenusa, que es el lado del triángulo, el lado más largo de un triángulo, tiene una relación con el diámetro del círculo, que es igual. Entonces, adentro del círculo podían calcular el triángulo. Entonces, todo esto era para explicar qué eran, cómo se medían las cosas. Y esto fue relacionado mucho sobre, en términos filosóficos, para explicar diferentes temas y del alma también. Sabemos que Aristóteles vino después de Platón, y Platón tenía un concepto un poco diferente, siempre siguiendo a lo mismo, pero también encontramos Epicúros conocía sobre los átomos y